El día de ayer quedó demostrado cómo es el actuar de la prensa en Colombia. También quedó demostrado que en realidad hay verdaderos periodistas. Me refiero al caso de Iván Márquez, la muerte, la supuesta muerte de Iván Márquez. Aclaro una cosa, no somos ni guerrilleros, ni somos de las FARC, ni nada de eso. Simplemente quiero que nos demos cuenta, aunque ya claramente nos damos cuenta cómo es el actuar de esta nefasta prensa todos los días y todos los días. Ayer cayeron redonditos otra vez, lanzan una noticia sin haber confirmación, dejaron la noticia en el aire. Esto sirvió para que atacaran al gobierno y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver Iván Márquez con el gobierno? Pues claro que sí, lo cogen de excusa, atacan el tema de la paz total, atacan el tratado de paz, que este gobierno porque sigue, y obviamente el discurso de siempre, que es premiando delincuentes. También tenemos que tener en cuenta que se siguen destapando ollas podridas allá en el lado oscuro, en ese centro demoníaco, se siguen destapando ollas y ya sabemos cómo es la cuestión. Si aparece algún escándalo o aparece el ELN, como lo dijimos también, rescatando un tuit de Jojaire, aparece el ELN a hacerle el favorcito, o si no, aparecen los medios a enturbiar la cuestión y a desviar la atención de tan semejante y grave escándalo. Destapó hoy Daniel Coronel, y entonces, como se destapa una olla, pues entonces buscar a quién, al ministro de Defensa, Iván Velázquez, por unas declaraciones que dio. Eso es lo que vamos a ver en este video. Empezamos con el caso de Iván Márquez. La noticia fue esta. Noticiero 1 de Noticiero 1 CMI dice: atención, muere Iván Márquez como consecuencia de las heridas que recibió en un atentado en agosto del año pasado. Márquez fungía como líder de las disidencias llamadas Segunda Marquetalia. Eso lo trina el noticiero CMI, Yamid Amat. Daniel Coronel dice: el noticiero CMI informa que murió Iván Márquez, disidente de las FARC y negociador del acuerdo de paz con esta guerrilla. No he podido confirmar la noticia por fuentes propias, pero dice ahí, si lo dice Yamat, póngale la firma. Dice, pero encuentro confiable la información de los periodistas Yamid Amat y William Parra. Así fue. Obviamente Vicky Dávila también, todo el mundo salió a resaltar la noticia de que había muerto Iván Márquez, a atacar al gobierno. Dice Martín Santos, por ejemplo: Iván Márquez traicionó el proceso de paz y a más de 13,000 combatientes que dejaron las armas y le apostaron a la reconciliación. Y por aquí le contestaron: el único interés de su papá en la paz era envanecer su ego con el premio Nobel. Luego de que los guerrilleros entregaron las armas, su papá abandonó el proceso y muchos fueron asesinados. Entonces, usted en su profunda sabiduría insinúa, ¿deberían quedarse y ser asesinados? Eso es una respuesta de las reformas. ¿Van porque van? Otra respuesta fue, Capital del Río dice: muy fácil celebrar desde la comodidad y los privilegios. Usted sabe que su papá no quería más la paz con justicia social que el Nobel, más cuando sabía que Petro no ganaría, y así se lavaba las manos. Pero este pueblo de Colombia es bendito, les ganamos y vamos por la paz real. Bueno, ese trino de Capital del Río, que le contesta a Martín Santos. W Radio también dice: Iván Márquez habló hace 3 días con el facilitador de paz y gozaba de buena salud. Así quedaron las cosas. María Andrea Nieto, que ha estado muy activa con el tema de Iván Márquez, y ahora vamos a verla con el tema del ministro. María Andrea Nieto dice: mire, se les murió el camarada en el sistema de salud, entre comillas, venezolano. Por eso digo que también sirvió para atacar al gobierno y a su empresa. Tenía que salir el gran Gonzalo, y rapidito, ayer saltó esta noticia, el video lo quería hacer ayer mismo, que era tarde, pero quería esperar a ver qué pasaba el día de hoy, porque acá dice Gonzalo que dice que seguirá informando. Entonces dice Gonzalo Guillén: 2 fuentes consultadas hoy, una del gobierno de Venezuela y la otra de las disidencias de las FARC, me aseguraron que el jefe de esa organización, Iván Márquez, se encuentra vivo y se ha recuperado plenamente de una intervención quirúrgica. Seguiré informando. Eso dejó Gonzalo Guillén. Por acá, bueno, espere que acá hay una, entonces vea lo que me dice acá. Entonces, engañaron a Yamid, le pregunta Irón Horst, y le dice Gonzalo Guillén: ¿quién
es Yamí. Con el mayor sarcasmo. Perfecto, perfecto, perfecto. Dice acá, nos va a salir como Alicia Franco, después manda un video diciendo que está bien, por ahí diciendo que nos manda a comer, la que ya sabemos. Eso lo trina Marisol. Gloria Marina le contesta, ay Marisol, te juro que no he parado de reír con tu trino, como dice el mirado, este estuvo bueno. Nos va a salir como Alicia Franco, después manda un video diciendo que está viva y por ahí derecho nos manda como... Bien. Y Gonzalo Guillén, como les dije, estaba esperando a ver qué pasaba, qué más trinaba y qué más información nos daba. Y hoy efectivamente acaba de trinar, no hace mucho, dice, cosas de la vida. El 2 de julio de 2022 también había sido plenamente confirmada la anterior muerte del delincuente alias Iván Márquez. Normalmente suele morirse de la risa, por lo menos en la muerte anterior había fuentes. Y sí, miren, citan estos posts, dice acá, urgente Iván Márquez, sí murió en Venezuela, revista Semana, Esto, la fecha, el 2 de julio de 2022. Acá dice Vicky Dávila, el 2 también de julio del 2022, urgente. Fuentes venezolanas le confirman la semana que Iván Márquez sí está muerto, urgente, tal. ¿Ah? Gonzalo es tremendo, dice Vicky Dávila, 1 de agosto del 2022. Atención, Iván Márquez estaría en estado vegetativo y muy grave, confirma el presidente Duque en entrevista con Semana publicada este sábado. Y también la fecha, ya lo vimos, 1 de agosto de 2022. Entonces, ahí queda la cuestión del tema de Iván Márquez. Veremos a ver qué pasa, esperamos a ver qué confirmación hay. Por acá también les dicen acá, ¿cuántas veces se ha muerto Iván Márquez? Citan un trino de Gonzalo Guillén, Carlos Alberto Rodríguez, y le dice Gonzalo, más de 2. Efectivamente, como dice Gonzalo, según ellos, ha muerto más de 2 veces. Terrible, terrible. Y bueno, recurrimos a RTBC. ¿Y qué dice RTBC? Dice que a esta hora Inteligencia Militar intenta confirmar versiones que hablan de la suerte de Iván Márquez en un hospital de Venezuela. La ampliación de esta noticia, o sea, no está confirmada la muerte de Iván Márquez. Increíble. Y lo repito, no es para que vayan a pensar acá que es que estamos felices porque Iván Márquez está vivo, ¿no? Estamos hablando simplemente de la forma como se tratan las noticias, la forma de que siempre que aparece un escándalo hay alguna respuesta por parte de esta gente, de su estrategia macabra que siempre utilizan para tapar los grandes podridos que se están destapando. Y en estos últimos días ha sido tremendo lo que ha pasado. A ver si esto no es argumento para que salgan a marchar. Los de la corrupción, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿qué pasa? Ahí sí, calladitos. Como dice a veces Ley Rincón y dicen por ahí en internet, se les cayó la red, ¿no? Se les dañó el internet, se les cortó, porque calladitos. Entonces, dejamos el tema de Iván Márquez, dejamos la claridad, la aclaración, que no es que estamos alegres porque está vivo, ni no, nada. Es la forma como manejan las noticias en Colombia, sin la más mínima confirmación, y vean ese caso. 2 veces lo han matado ya. Entonces, ahora, salta semejante escándalo que fue el escándalo que publicó hoy Daniel Coronel en la W, como dice Gustavo Bolívar, el reporte Coronel. 44 visitas de Lampón Arizabaleta a la casa de Nariño mientras recibía cheques de Odebrecht. Varias de esas visitas, que tardaban horas, se dieron mientras se licitaba la Ruta del Sol 2. Obviamente, Álvaro Uribe no sabía. El artículo es este y dice: las visitas de Daniel García Arizabaleta Palacio en el gobierno de Uribe. Vamos a verlo. Las visitas de Daniel García Arizabaleta a Palacio en el gobierno de Uribe. El expresidente aseguró que Daniel García Arizabaleta solo empezó a trabajar para Odebrecht en 2010. La justicia tiene pruebas de pagos desde el 2009. Daniel Coronel dice, Daniel García Arizabaleta, el testigo clave contra Oscar Iván Zuluaga, visitó 44 veces la casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe mientras se adelantaba la licitación de la Ruta del Sol 2 que ganó Odebrecht, asociada con el grupo Aval. El expresidente Uribe, en una entrevista con el señor Hassan, minutos 6:30 del 2017, aseguró que García Arizabaleta había trabajado con Odebrecht de 2010 a 2013, sugiriendo que no fue durante su gobierno.
En poder de la Fiscalía hay pruebas de 3 pagos a Daniel García y Zabaleta en el año 2009 y otros 3 pagos en 2010. Algunos de esos cheques endosados y pagados. Por aquí ya se muestra Daniel. Todo esto es exclusividad de Daniel Coronel y de la W. Tenemos acá los cheques, 3 cheques efectivamente, vean, varios, 1, 2, 3, 4 chequecitos. Los cheques fueron girados a través de la empresa Consultores Unidos y de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía eran pagos de Odebrecht por las gestiones que hacía Daniel García Arizabaleta para ellos. En el libro de ingreso a la Casa de Nariño constan una serie de visitas de Daniel García Arizabaleta. Algunas dicen que dependencia visitaba y otras no tienen anotación, como si pudiera ir a cualquier parte. Entre las marcadas aparece en sala de junta señor presidente, Edmundo del Castillo, quien era el secretario jurídico del gobierno Uribe, María Fernanda Rangel, abogada de la Secretaría Jurídica y aspirante a la Contraloría General en la última elección, Miguel Peñalosa, por esos días consejero presidencial para las regiones y después ministro de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, el secretario de prensa César Mauricio Velázquez, Almi Amaya, que se refiere al señor contraalmirante Rodolfo Amaya, quien era el jefe de la Casa Militar de Uribe. Otras anotaciones registran que entraba a una oficina para ir a otra, por ejemplo, almirante y despacho. Otras reseñan la hora de entrada y de salida sin indicar a quién iba a visitar. Oficialmente, la licitación de la Ruta del Sol se abrió el 27 de marzo del 2009. El 21 de abril se pidió la primera adenda a los pliegos y varios prepotentes, entre ellos Odebrecht, hicieron observaciones destinadas a modificar las condiciones. Es precisamente en esos días que empieza una tanda de visitas de Daniel García Arizabaleta a la sede presidencial. El martes 5 de mayo de 2009 llegó a las 4:18 de la tarde y salió casi 2 horas después a las 6:04. 2 días después, el 7 de mayo, regresó a la Casa Nariño. La entrada estaba registrada a las 11:23 de la mañana y la salida hora y media después a las 12:58. El 5 de junio, el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, respondió a las observaciones a los pliegos y a los riesgos del negocio formulados por Odebrecht, sus socios en la licitación y otros proponentes. Aquí adjunta Daniel todo este tema. Eso sucedió un viernes. El martes de la semana siguiente, 9 de junio de 2009, García Arizabaleta llegó a Palacio a las 5:16 de la tarde y estuvo hasta las 7:14 de la noche. Al día siguiente regresó a la Casa de Nariño a las 11:51 de la mañana y se quedó hasta las 2:19 de la tarde. En la semana posterior repitió su visita. El martes 16 llegó a las 3:38 de la tarde y de allí salió a las 4:42. Un mes exacto después fue publicada la tercera adenda al pliego que permitía modificar los porcentajes de participación y cambiaba la exigencia de licencia y gastos en los alrededores de la vía. Todo esto es el extenso informe que presenta Daniel Coronel, como lo vemos, decía que no, y ahí están las pruebas. Entonces, sale este escándalo, que esto es un gran escándalo, esto es tremendo lo que publica Daniel Coronel, y como siempre van a decir que Uribe no sabía y seguirán tapando todo. ¿Qué pasó? Pues atacaron al ministro y ahora va a ser este fin de semana el ministro Velázquez, seguramente va a ser el protagonista y el centro de los ataques de este fin de semana. Escuchemos qué dijo el ministro y ustedes tomen su opinión. Para ponerlos un poco en contexto, antes de escuchar la declaración del ministro, el tema al que se refiere es una pregunta que le hacen si había sido o no imprudente que la sargento, que exigimos que el ELN o el grupo que la tenga, sea liberada. Ella tiene que ser liberada con sus hijos. Eso es un acto canalla, lo que pasó y la forma como secuestraron y más, 2 menores de edad y uno de ellos autista. Esto es una canallada total. Le preguntaron al ministro que si había sido imprudente que estas sargentos se movilizaran en esa zona donde hay alto riesgo, es verdad, hay un alto riesgo, y que se movilizara con los niños. Obviamente, la cuestión no es que se pueda movilizar o no, Colombia tiene usted libertad de moverse, pero en estas cosas, no sé, es la opinión de cada uno de ustedes y escuchemos mejor al ministro qué fue la recomendación que ellos habían hecho. Lo que digo es que ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona
en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ese es un acto de imprudencia. Y decía entonces que también para todos los miembros de fuerza pública, en estas, cuando tienen estas licencias para visitar sus familias, por ejemplo, o que tienen 2 o 3 días de permiso, deben tener mucho cuidado, y así ha sido instruido además de parte del comandante general de las fuerzas militares, con el que he hablado sobre el particular de las instrucciones específicas. Se necesita que también ellos tengan unas medidas mínimas de prevención, porque sabemos en qué situaciones, en qué territorios, prácticas de esta naturaleza o comportamientos de esta naturaleza son aprovechados también por los grupos ilegales. Estas fueron las palabras del ministro. Cada uno de ustedes saque su opinión. Aquí en Colombia también, aquí en Colombia con C también, nuestro eslogan es que la opinión es tuya. En estos temas es mejor delicadeza, la familia, pensando primero que todo en la familia. Por ahí leímos también que no les gustó la declaración del ministro, no les gustó y de pronto pues es mejor que cada uno de ustedes saque su opinión. Acá vamos a mostrar, por ejemplo, qué dijo Vicky Dávila, que fue la primera que armó el avispero. Obviamente se destapa la olla y sale esto. Las Fuerzas Armadas, la Vicky dice: las Fuerzas Armadas no merecen tener un ministro de Defensa como Iván Velázquez, justifica el actuar criminal de los grupos ilegales, revictimiza a nuestros militares, héroes de la patria, como la sargento secuestrada con sus 2 hijitos. Nuestros uniformados que nos cuidan nos defienden a costa de su propia vida. No sé, pues, como lo digo, saquen sus propias conclusiones. Sirvió, obviamente, vea lo que dice, por ejemplo, Marvel, antes que digan que se suicidó. Libérenla ya, a sus 2 hijitos, eso sí, es verdad, tienen que liberarla ya. María Andrea Nieto. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, mandó a decir que a la sargento no la secuestraron a ella y a sus 2 hijitos por imprudente, o sea que de malas. ¿Cuándo podemos decir que el cambio odia a los colombianos honrados? A las mujeres humildes como la sargento Ramírez y Marel Mesa, que odia a la clase media de las fuerzas militares. ¿Cuándo? Estas opiniones, la verdad. ¿Qué hacemos? Pues recurrimos al ministro, a que el ministro, envió un trino donde dice: a la pregunta de un periodista si la sargento secuestrada con sus pequeños hijos no había cometido un acto de ligereza al desplazarse en su vehículo hacia Arauca, respondí que no había actuado con prudencia, pues todos los miembros de fuerza pública debían ser cuidadosos en sus desplazamientos, especialmente en zonas en los que por la situación de seguridad el riesgo se aumenta. Ese es el sentido exacto de mi declaración, que no puede utilizarse para desviar la responsabilidad del secuestro que se le atribuye sin matices a la organización armada ilegal. Es que es cierto, en ningún momento el ministro está alabando a este grupo armado, no, para nada. El ministro simplemente hizo una recomendación, pero así es el tema. Acá dice: es indignante escuchar al ministro de Defensa. O sea, estos periodistas ahora también pueden dar opiniones, obviamente, la pueden dar y soltar todo lo que suelta, sin el más mínimo, o sea, es una cuestión de desinformar plenamente. No es eso totalmente lo que dijo el ministro. Y mire por aquí, rescato este tuit que dice Tátaro Antonio: ¿cómo así? Y rescata un artículo de la época de Ingrid Betancourt. ¿Recuerdan el caso de Ingrid Betancourt? Por su parte, el excomandante del Ejército General, Jorge Enrique Mora Rangel, indicó que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt se le advirtió sobre el peligro en la zona del Caguán, donde se le informó sobre los combates y la quema de vehículos. El oficial indicó que la ex candidata presidencial pidió a los militares que la transportaran en helicóptero, que trasladarían al presidente Andrés Pastrana, pero no se pudo atender la solicitud porque ella estaba en campaña política y el presidente iba en misión oficial. Se le recomendaba a la gente que no siguiera por la vía con mayor énfasis. A la doctora Ingrid se le pidió que no siguiera, explicó Mora en su entrevista con Caracol Radio. Betancourt le confesó a Darío Arismendi que no recordaba haber firmado un documento en el que consignaba que el viaje lo hacía bajo su propia responsabilidad y riesgo, sin escolta. Traigo esto nomás a colación. Eso fue cierto, a ella se le advirtió, ya todo lo que pasó. Entonces, pues,
es indignante. Aquí lo más importante es que esta soldado, esta sargento tiene que ser liberada, y más con los niños, pero que se ataque al gobierno de esta forma, porque todo esto genera, es toda esa cadena que viene, que viene y que viene, y lo que termina es tapando el grandísimo escándalo que vimos que destapó Daniel Coronel. De eso sí, calladitos todos. Y lo que más me duele es mi Santander querido, mi Santander amado, nuestro Santander amado, nuestra ciudad Bucaramanga amada y querida, porque este es el que quiere lanzarse a la gobernación. Imagínense, para la gobernación este bandido. Y lo más triste, para la alcaldía de Bucaramanga, el hijo de Serpa. ¿Pero esto qué es? Y nosotros estamos pensando en volver precisamente a ese área de Santander. Queremos volver a Santander y van a encontrarlos en manos de esta gente. Increíble que vaya a pasar. Por favor, gente de Bucaramanga, gente de Santander, reaccionen ante esto, no vayan a poner a esa gente al frente de estos cargos, y esperamos que esa candidatura de Rodolfo no llegue a ningún término. Tiene que proceder a algún término o alguna inhabilidad por parte de este señor. ¿Cómo así que se va a lanzar a la gobernación? Es que de verdad no lo puedo creer. Y hablando de mi querida y amada Bucaramanga, terribles imágenes vimos esta semana, en estos días, estos últimos días. El caso del joven Daniel, que tristemente falleció bajo una acción que supuestamente, no podemos confirmarlo, pero he visto videos que se grabaron en el momento que ocurrió el accidente, que no se puede llamar un accidente definitivamente. Varios testigos y dicen que le lanzaron un cono. Y hombre, si este policía conduce una moto, porque después vimos que la moto se la quemaron, conduce una moto, ¿cómo es posible que sea tan bruto de tirarle un cono a una persona? Así haya cometido la irregularidad, esa no es la forma de hacer las cosas. Y miren lo que terminó todo esto, una terrible tragedia para la familia. Qué dolor de ver a esa madre allá en el Diamante, en la autopista, donde ocurrieron los hechos terribles. Terrible también los actos vandálicos que se vieron en Bucaramanga, actos que de verdad, a medida de que veía el video y recordaba todas las calles allá en Cañaveral y tal, pero también veía todo lo que estaba pasando y la situación que llevó. Está bien la manifestación, tenía que haber una manifestación clara, pero ya se pasaron a términos vandálicos. Vimos unas imágenes de robos tremendos. Hubo capturados, incluso por allá una bomba pusieron en el norte, hubo capturados y en WhatsApp circulaban unos audios que hay algo que hacer también con Bucaramanga. Yo tengo familia, amigos allá en Bucaramanga y me dicen que la situación de inseguridad es tenaz, la gente hasta incluso en discotecas, en sitios de comida, en cabecera, hemos visto en los últimos meses cómo han llegado así atracando. Y no, Bucaramanga, la ciudad hermosa, la ciudad divina de Colombia, porque Bucaramanga, si hay una ciudad hermosa y no la conocen, es la ciudad que es Bucaramanga. Las demás ciudades también son hermosas, pero Bucaramanga tiene una magia única. Bucaramanga para mí es una de las mejores ciudades del mundo. Y terrible ver que se me está dañando hace rato. Bucaramanga dejó de ser el video y esto es ahora el gobierno de Gustavo Petro. Yo he vivido en Bucaramanga y conozco cómo es la situación en Bucaramanga. Y esto no es de ahora con todo lo que pasa. Ahora sí, todo el gobierno colombiano es lo pasado, absolutamente nada. Y en este gobierno de Gustavo Petro es que todo se ha enseñado. O sea, que hace rato. Vean, ya estamos dando límites, bandas organizadas en la ciudad. Empezar. Y ahora Serpa de alcalde y el otro no, mi Santander lindo y querido. Entonces, pues, tristes noticias, porque eso no deja de ser triste, la burla ante la justicia, la burla ante un país que esté descarado. Venga, ahora ojalá la gente haya reaccionado. Vamos a ver, pero en este caso hemos visto que de verdad me preocupa y de aquí yo no puedo votar, pero hoy tengan positivo. Haremos campaña, entrevistaremos a candidatos por Bucaramanga y por muchas ciudades. Queremos hacer también como ese tipo de pedagogía para que conozcan cuáles son los candidatos, aparte de los populares, los típicos,
cuáles son los candidatos que están aspirando a las gobernaciones y alcaldías y a ver cuáles son. No es que vamos a meterle por los ojos a los candidatos, pero sí es bueno que conozcamos cuáles son las opiniones, cuáles son los planes de gobierno, las cartas de presentación que tienen, qué quieren hacer con nuestras ciudades, cuáles son sus currículos, en fin, todo eso queremos. Vamos a empezar en este proceso, si Dios quiere, a partir del mes de junio. Pues entonces, les deseo un feliz fin de semana, pásenla rico, aquí sudando la gota gorda, yo tengo 2 ventiladores puestos y es impresionante el calor que hace. Se dijo que el lunes era el día más caluroso, pero para mí toda esta semana ha sido calurosa. Llevo ya bastantes años acá en España y no había sentido tanto calor como en esta época. Entonces, pues, nos veremos en un próximo video, en un próximo Notipetrovsky, en una próxima transmisión, aquí en Colombia con C de cambio. Que no se les olvide que otra Colombia es posible y a pesar de todo esto, lo vamos a lograr. Feliz fin de semana para todos, feliz viernes, pásenla rico, miles de bendiciones para ustedes. Gracias, gracias, gracias y abrazos ancestrales para todos. Chao.